En Ciudad Bolívar, ser LGBTIQ+ es un acto de valentía. En este primer episodio les contaremos la historia de Las Coruñas, quienes han sabido organizarse para crear espacios seguros y reivindicativos. Aquí, en CB en Voz Alta, ganadores del programa Más Cultura Local de IDARTES y Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, generamos un espacio donde se amplifican las voces que transforman nuestra localidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast CB en Voz Alta, elevando las voces que construyen comunidad. Ganadores de la propuesta Más Cultura Local de IDARTES y Alcaldía de Ciudad Bolívar. Bienvenidos y estamos muy orgullosos de que ustedes nos estén acompañando en nuestro primer episodio llamado Diversidad que dignifica y transforma. Hoy tenemos una gran invitada muy especial que ha luchado y ha caminado las calles del sur de Bogotá y de nuestra localidad, luchando precisamente por los derechos de las personas LGBTIQ+. Dalixandrea Rincón Moscoso, una mujer de 43 años, nacida en Norcasia Caldas, de familia tradicional paisa, que hoy nos representa en este espacio tan importante construido para ustedes. Hola, André. Hola, bienvenida. ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Y nada, acá feliz de estar con ustedes compartiendo las vivencias de lo que es ser una mujer trans en Ciudad Bolívar. Nos sentimos muy felices de que estés en este espacio, André, y pues tú una digna representante de la comunidad LGBTI. Muchas gracias. Queremos saber en este espacio, ¿quién es Dalixandrea? Yo soy una mujer trans de 42 años, no de 43. Ay, André, te subí un año más. Un año más. Como tú decías, vengo de una familia tradicional paisa. Mi mamá y mi papá fueron criados en Norcasia Caldas, donde yo nací. Soy la mayor de 7 hermanos, 6 con vida. Uno de mis hermanos murió de leucemia hace 21 años, de 13 años. Episodio que nos marcó, por supuesto. Y pues siendo la mayor, mi papá es el mayor de la casa, mi mamá es la mayor de la casa. Entonces yo soy la primera sobrina, la primera nieta, la primera prima, la primera todo. Por supuesto que se esperaba demasiado de mí. Entonces obviamente en cuanto a, no, es que se va a casar primero o va a tener primero un nieto, bueno, no sé, ¿sí? Todo lo que se espera en cuanto a las familias tradicionales. Soy estilista por profesión. Hace 25 años soy egresada del SENA. Estudié en la Universidad Nacional. Hice un curso de gestión participativa de la cultura y la gobernanza para poder gestionar a nivel LGBTIQ+ en Ciudad Bolívar. Okay. Entonces, esa soy yo, una estilista de 42 años, mujer trans, por supuesto. Y nada, aquí estoy con ustedes el día de hoy. Qué chévere, André, qué chévere que nos cuentes esas cosas tan importantes que hacen parte de tu vida. Pero teniendo en cuenta que vienes de una familia tan tradicional, una familia paisa, que sabemos que pues, las familias de estas zonas del país son muy machistas, nos gustaría saber ¿qué pensó tu familia en el momento que tú hiciste tu transformación? Pues es algo curioso porque, André, mi papá es el mayor. En la casa de mi papá es mi papá, 2 hermanos más hombres y 5 mujeres. Y en mi mamá son 6 hombres, 2 mujeres. Entonces es como el choque. Entonces con la familia de mi mamá, pues mi tía es una mujer, pues bien. Pero con los hombres obviamente el machismo y que cómo así, que usted por qué y en fin. El bullying, pero pues gracias a Dios siempre he tenido como la personalidad y el carácter de decir, no, usted a mí no me diga nada que usted a mí no me mantiene. Y mi papá también me hace respetar, porque gracias a Dios mi papá terminó bachillerato por radio acá en Bogotá, cuando llegaron acá a Bogotá, en el 85 más o menos. Y él empezó a estudiar porque siempre se quiso superar y empezó a estudiar y hizo su bachillerato por radio. Luego estuvo en el SENA. Y luego hizo una arquitectura, creo que es, en la Universidad Javeriana. Entonces, el conocimiento nos hace sabios. Entonces, a mi papi, pues, obviamente le cambió mucho la perspectiva frente a lo que pensaba hacia los gays. Pues, porque en mis tiempos no era LGBTIQ+, sino simplemente masculino, femenino y el homosexual. Era lo que existía en ese momento.
¿sí? Es que ni siquiera las mujeres lesbianas porque eran muy poquitas. Entonces, pues, entonces él no gustaba de los homosexuales. Mi papá veía un gay y se ponía amarillo y le daba como el sudor, pero no decía nada porque él en el fondo sabía que su hijo, pues obviamente era homosexual. Entonces como que la lengua castiga, entonces más bien calladito. Pero el estudio y todo el tema de culturizarse y de aprender y de estudiar me ayudó a mí, obviamente, como mujer trans o como homosexual en su tiempo, en su momento, eh, a que me lleva a sobrellevar más el tema con mi papá y con mi mamá. Mi mamá es un poco más, igual madre, ¿no? La madre es un poco más entregada, es un poco más flexible, Más comprensiva. más comprensiva. Entonces, pues con mi mamá no fue difícil. Yo en algún momento le dije a mi mamá, éramos 3 hombres, 3 mujeres en ese momento, porque mi hermana menor no había nacido. Entonces yo le dije, tú tienes 2 hombres y 4 mujeres. Ay, ¿cómo me vas a salir con una cosa de esas? Yo tuve 3 hombres y 3 mujeres. Y yo le dije, ay, mamá, ya, cosas así. Yo le botaba como esos puntos y ya se olvidó el tema y a los 2 días otra vez y así. Pero con mi papá sí es un poco más del respeto, de ver esa figura paterna y no era miedo porque yo a mi papá nunca le tuve miedo, pero sí como más respeto. Yo soy más abierta con mi mamá. De hecho, somos muy buenas, o sea, mi mejor amiga es mi mamá. Y con mi papá sí, el respeto, así como que mi papá es más seco, más tosco, más serio. Entonces, pero yo decía, en algún momento pues, tendrá que darse cuenta. Mi papá me comentaba cuando él me vio, curiosamente él me vio, yo estaba cumpliendo 17 años y pues yo me salí de la casa. ¿Te fuiste de tu casa? Sí, yo nunca me había quedado por fuera de mi casa. Y mi papá, pues nada, yo me quedé 2 días por fuera de mi casa y pues ya me estaban buscando y todo el tema. Y cuando llegué así, buenas. Entonces mi papá me dijo, las reglas de mi casa son esta, esta y esta. Y me hace el favor y las acata. Si a usted no le gustan, mire a ver qué hace. Pero no me echó. O sea, él no me dijo se va. Acate las normas. Acate las normas. Y pues yo 17 años, rebelde, me quería tragar el mundo, ya había terminado el bachillerato. Le dije, ahí está su cartón de bachiller, hasta luego. Como un adolescente normal. Exactamente. Entonces me dijo, no, me hace el favor y usted sigue estudiando, ¿cómo se le ocurre? Si se va a ir de la casa, no sé qué, bueno, en fin. Entonces, pues, casualmente de ahí salí y me fui a vivir con mis amigas. Una amiga que adoré y hasta el momento la adoro, murió hace 9 años de VIH. Y otra con la que convivo en la peluquería. Porque para mí mi segundo hogar es la peluquería. Me la paso más allá que en la casa. Entonces, allá somos otra familia diversa, compleja. Porque y todas grande. somos un mundo diferente. Sí, somos Sí. 7. Hay conmigo 7. Entonces, somos, 6. 5 estilistas y la auxiliar. Y pues el grupo es más grande, pero pues en sí, nosotras en la peluquería somos 6. Pero el grupo es más grande porque nos conocimos y hemos trabajado con varias, pero las que siempre somos las que estamos y estamos las que somos, 6. En ya muchos años, yo llevo 25 años en la peluquería, en la misma peluquería. Me he ido, he vuelto, he salido del país, he vuelto, pero siempre vuelvo a la misma Al mismo peluquería. lugar. Al mismo lugar. A tu casa. Exactamente, a mi casa. Entonces, yo salí de mi casa, me fui de mi casa. Pues me voy y me fui. Obviamente siempre pendientes de mí, mi papá y mi mamá. Pero pues mi papá, yo tenía el cabello súper cortico. De hecho, siempre en sexto estuve en un colegio acá de Bogotá que se llama Instituto Técnico Industrial Piloto, y ese colegio en el 91, creo, 91, 92, era masculino. Sí, era solamente No masculino. era, ahora es mixto, era inmenso. Y pues yo salí de una escuela de barrio hasta cuarto, pasé quinto a un colegio, pero igual era una casa. Y de esa casa grande pasé a un colegio inmenso donde conocí el cigarrillo, conocí el trago, la más rumba, ¿sí? Entonces, pues en sexto, a mitad de año, yo iba súper bien, porque gracias a Dios académicamente me iba súper bien. Pero disciplinariamente, No, muy bien. no. No eras Pero tan pues buena. una cosa sumaba con la otra. Entonces, cuando me enteré en una conversación de ellos, por casualidad, que mi papá dijo, no, pues,
pues ese muchacho le va muy bien en ese colegio, pues que termine ahí. Y yo estaba becada. Ajá. Pero lo que pasa es que ese colegio, creo que tenía convenio con algo militar, porque cuando uno se graduaba de bachillerato en 11, le entregaban la libreta militar. Entonces, la educación física era prestar el servicio militar. Entonces, era muy fuerte para mí. Y yo bien delicada y bien Y solo, homosexual, solo por así hombres. decirlo. Exacto, y solo hombres. Entonces, me Dios. hacían bullying. Eran 9 cestos. Demasiados. Yo era 6'8", creo, porque yo siempre fui alta. Entonces, desde los 12, 13 años que me estiré, siempre alta. Entonces, yo era en 6'8". Y me hacían bullying. Habían unos paisas que, obviamente, el vulgo, ay, ay. Y yo, pues no me dejaba, pero me daba miedo. Me atemorizaban, porque nunca me Claro. pasaba. A mí me molestaban mi familia, mis tíos, mis primos, y partían la mano, y una cosa y la otra, pero hasta ahí. Porque mi papá de una vez los volteaba a mirar y como que, a Ujú, ver. ujú. Pero ya en un colegio, solo hombres, el gusto mío, que me encantan los hombres, y solo hombres. ¿Y cómo hacías? Una vez me encerraron 4 chicos en el salón, porque en ese tiempo los profesores no llegaban al aula, sino uno cambiaba de aula. Ujú. Entonces habían aulas desocupadas y me encerraron y el chico se bajó los pantalones, me mostró su miembro y pues yo súper nerviosa, con ganas de cogerlo, pero muy nerviosa. Y yo, no, no, no. Y salí corriendo, obviamente. Asustada. Pero entonces yo dije, pues no tampoco tan inocente, pero sí, ¿sí? Porque igual yo ya había tenido relaciones sexuales con Ujú. hombres, ¿sí me entiendes? Pero entonces el miedo de vivir cosas nuevas, de eso, de que un hombre me encierre, de que un hombre, no sé, pues como cuando me enamoré, que un hombre me Ujú. dijera que me amaba, que me presentó a su familia, que me presentó y dijo, aquí está mi novia, esta es mi mujer. Y yo, o sea, son cosas que uno no se espera. O sea, que un hombre llore por uno, que lo cele, que le pegue. Claro, porque además las dinámicas amorosas de enamoramiento son diferentes y se piensa que, bueno, vienen un montón de situaciones también de violencia, Exacto. de maltrato. Entonces, pues yo venía de ese colegio y en la mitad de año mi papá dijo, no, es que terminé ahí. Ay, mamita. Pues empecé común y corriente a no hacer tareas, a capar clase, me iba a rumbear a la pince, mejor dicho, de todo. O sea, empezaste Y a perdí bajar el tu año, nivel claro, académico. académico. Y pues como perdí el año Ajá, y estaba becada, nos vemos. adiós. Entonces mi papá dijo, no le doy más estudio. Y como mi papá trabajaba en la construcción, pues me llevaron a trabajar a la construcción, como 20 días. Y pues ese trabajo es súper duro. Ese trabajo literalmente es para hombres. Entonces yo dije, no, no puedo. No O sea, pertenezco a no, este mundo. pero igual mi papá no me ponía, o sea, yo hacía por ahí, ¿sí me Ajá, entiende? Me la pasaba era sí. coqueteándole a los maestros, sí. Pero sí, pero obviamente me pasó varias veces. Mi papá me llevaba a Ujú. las obras y yo no hacía nada. Igual me pagaban, pero yo no hacía nada. Y los otros obreros muertos del odio porque, ay, pero ¿por qué le pagan a él si no hacen, no hace nada? Entonces, pues debido a eso, me calviaba. Yo me pasaba al acero. ¿Sí me entiendes? Pues mi cabello súper liso, siempre que se tenía el cabello largo. Y mi cabello súper liso, entonces yo parecía un bombón. Entonces yo me pasaba al acero. Entonces, cuando yo me fui de la casa, yo empecé a dejarme crecer el cabello y pues acá la base y acá un poquito de pelo. Entonces yo me repelaba y me colocaba caimanes chiquiticos y me aplicaba escarcha En y tu pelo mejor dicho, corto. sí. O sea, Ok. lo más femenina que me pudiera ver. Además que esa era la moda, ¿no? Todo Así, era colorido. exacto. Sí, obviamente estamos hablando de 1998 más o menos, 99, 2000, que Ujú. yo me gradué en el 2000. Y entonces, pues obvio, estaban las Candy, estaba, mejor dicho, Britney Spears y el pop y todo este Sí. tema. O sea, Empiezan a aparecer las contraculturas en ese momento. exactamente. Entonces, pues fue muy chistoso porque mi papá, yo muy maquillada y todo, y fuimos a pasar las avenidas de aquí del barrio. Y entonces fuimos a pasar las avenidas y pasaron 2 de ellas. Vamos a celebrar los cumpleaños de Andrea. Yo cumplo el 23 de diciembre. Ajá. Y pruno un taxi. Yo no pasé, yo me quedé con una amiga que se llama Joana. Y yo no pasé. Cuando pruno un taxi y pum, se baja mi papá del taxi. Oh, por Dios. Y pues nunca me había, pues así, él se bajó y se quedó mirándome, hizo este gesto. ¿Y tú ¿Y qué ese fue? hiciste? ¿Te No, yo quedé asustaste? paralizada. Se me dañó el cumpleaños. Pues mientras me emborraché. Cuando me emborraché se me pasó. Entonces el miedo de ir a la casa el 24. Dije, ahorita yo llego y mi papá, quién sabe Ya qué no me hay va a decir. Navidad. Ya no hay nada. Ay, no, terrible. Pero no. Llegué, no me habló, no me miró.
Mi mamá sí, obviamente. Mi mamá estaba embarazada. Me acuerdo tanto. Me dijo mi mamá, ahí hay pavo. Yo llegué como a las 12:30, una más o menos. Y me dijo, ahí hay pavo en la cocina. Vaya y come. Yo le dije, mamita, yo no quiero. Mañana vengo. Besitos, chao. Y me fui. Al otro día volví, estaba jugando ajedrez con el compadre, que de hecho viven acá, en este mismo barrio, Ujú. Casa Linda. Y entonces llegué y no me habló. Yo llegué, hola, don Alirio, ¿cómo está? Igual llegué, maquillada, ya me había volado la ceja, entonces mi ceja súper gruesa, entonces yo la dejaba delgadita como los 90, entonces me adelgacé bastante las cejas. Entonces, pues, ya me vio y se puso de mal genio conmigo, póngale 3 días, 4 días. Entonces ya me vio y me dijo, pues lo único que le pido es que no lo quiero ver como en falda ni nada de eso. Yo le dije, me va a ver, porque mi Que ya los percepción y mi avisaste. concepción es Ajá, verme como una mujer. ajá. Yo en el momento no trans ni nada porque no se manejaba el tema. De transgénero no se manejaba. Eran travestis Ujú, o éramos travestis. Pero pues después de las políticas públicas ya no somos travestis. Ya se dice que travesti es el hombre que se viste de mujer ujú. para un gusto sexual. Adri, tú nombrabas algo muy importante ahorita y desde los 90 a nuestra actualidad, y es un tema que ha causado mucho revuelo, y es el bullying en los colegios, ahora actualmente con los adolescentes, con los niños también, pues que tienen otras inclinaciones sexuales. Pero hoy en ¿Qué día, piensas tú de ese tipo de situaciones que se construyen en el colegio y que afectan también la parte emocional de todos los niños? André, pero hoy en día es más llevadero porque yo he visto chicas trans en los colegios. Ujú. Entonces, ellas ya tienen su espacio. Ay, yo hubiera querido, imagínate yo, Que en fuera sexto, así. falda. Obviamente mi papá nunca me hubiera permitido ir en falda al colegio, Ujú, pero, pero en mi rebeldía yo lo hubiera hecho, no sé, ¿sí? Pero claro, pues eso es identidad. totalmente. Pero sí, en mis tiempos sí, bush, bastante. Cuando yo llegué al colegio, el piloto, en 11 había una chica, un chico trans, pero él tenía el pelito como parejo, ¡ay! Pero él sí era mamita así tongolele. Y en ese Y entonces lo no se chiflaban permitía No, ni las mujeres embarazadas, o sea, tampoco. las chicas obviamente abortaban bastante, Ajá. ni ser homosexual. Cuando me salí de ese colegio, yo llegué al próximo colegio, mi mamá me dijo, yo le voy a dar estudio, porque confío en usted, pero usted me va a demostrar, mejor dicho, que es la más. Y yo siempre fui la mejor, gracias a Dios, hasta que me gradué. En un colegio privado también ahí en el barrio. Y cuando llegué, la psicóloga me dijo, la psicóloga, que yo quedé así como plop, me dijo, yo le dije, a mí me gustan los hombres. Desde el principio fuiste clara. Sí. Y yo utilicé el vulgo. Yo no le dije yo soy gay, Ujú. porque gay tampoco era una palabra que, ay, yo soy gay. No, se decía yo soy de ambiente o yo soy marica, por decirlo. Era el término que se Sí, era el utilizaba. término, un Ajá. vulgo de los muchos que hay hacia nosotros. Entonces me dijo, yo te aconsejo que te consigas una novia si quieres terminar de estudiar. Y yo, ¿cómo así? Claro. Dijo, sí, porque si no, a ti se te va a aflorar más la feminidad, porque tú eres muy femenino. Claro, yo era súper galleta, o sea, a mí se me notaba demasiado, por así decirlo. O sea, Sí, yo sí. era muy femenina, o sea, muy partida, ya uno no sabía ni cómo comportarse. Entonces conseguí novia, me conseguí la novia, ay, qué pecado, era la más fea del salón. Pero igual, No. sí, estuve con ella un año. Pero igual, ay, ya le dije, no, ya no más. Ay, pero ella se enamoró como mucho de mí. ¿Sí? Y obviamente sí intentamos tener relaciones sexuales, pero yo le dije, no, yo no No puedo. puedo, yo no. Prácticamente ella casi abusó de mí. Pero entonces, no, yo obviamente muy contra la, yo no, No la oye, culpes, no. Andri. Ya. Y nunca más, ¿sí me entiendes? Después de ella conseguí otra, duramos 3 años y medio. Y de hecho llegué a tener, ¿tú puedes creer que yo llegué a tener un título de ser el perro del colegio? Pero porque tenías chicas. Claro. O sea, obviamente yo decía, ay, pues ya qué. ¿Sí me entiendes? Obviamente yo sé, Sí, yo sé sí. quién soy. A mí me gustan los hombres y soy feliz con los hombres. De hecho, tuve 3 novios profesores en el colegio. O sea, Entonces, también con los profes. sí, obvio, desde octavo hasta 11. Pero pues yo tenía como la novia como por aparentar. Pero yo era tan femenino en ese tiempo que yo iba por la calle con mi novia cogidos de la mano y no faltaba el que pasaba del colegio que me hacía bullying y decía, adiós las dos. ¿Ah? Imagínate que es que adiós las dos. ¿Cómo se sentía uno con la novia al lado? Claro.
Y pues uno trataba de engrosar la voz y de unos comportamientos y todo, pero ay, no. Pero Eso no, no no era lo funciona. tuyo. Sí, no. Ya no Sí, se le dije, no, mamita. Tú por tu lado, yo por el mío. Ya como que me iba aflorando. Sí, y pues ahí la ajá. psicóloga tenía como razón. Si no tengo novia y no tengo que aparentar nada, pues a mí se me sale lo que soy. Además, el señalamiento también, Sí. ¿no? Entonces el bullying, sí, en ese tiempo sí, bastante. Bastante. Por eso yo tengo compañeras, es que todas tenemos historia de vida diferentes, Ujú. según cómo nos criaron, según nuestros padres, según la violencia que hayamos tenido, según la violencia intrafamiliar que hayamos visto, porque obviamente en nuestras familias se vieron muchas violencias intrafamiliares. Ajá. Sí, que el papá llegaba borracho y le pegaba a la mamá. Muchas veces yo escuchaba a mis amigas que escuchaban cuando el papá violaba a la mamá o violaba a las hermanas. O sea, casos que uno dice, ¿cómo? Y sí, sí Claro. pasaba. Y Y eso pasa. va a influir más Claro, adelante. influye en el odio que le coge, digamos, mis amigas, en el odio que le cogieron al papá y el odio, y entonces qué pereza. Y como el papá, obviamente, es que es muy raro que tú escuches a una mujer trans o a un homosexual. Hoy en día es un poco Ujú. más se escucha, pero en mis tiempos era muy raro que el papá apoyara a su hijo gay. Y mi papá lo hizo conmigo. Yo tengo el mejor padre del mundo. Claro, además porque ese tipo de familias fueron educadas de manera diferente, ¿no? Exactamente. Entonces siempre era el qué van a decir de mí, qué van a decir de mi hijo si ahora es Es más, mujer. es más que todo por eso. Ajá. Aparte de todo el machismo, el patriarcado, de que es que yo tengo un hijo hombre y entonces voy a seguir la secuencia. No. Cuando mi papá en algún momento le dijo a mi mamá, es que eso es culpa suya por poner a ese muchacho a ayudarle a criar esos otros y a ponerlo a lavar y a ponerlo a planchar, le dije yo, momento. Científicamente está demostrado que el sexo del feto lo define el espermatozoide. Ujú. Entonces la culpa es suya. O sea, se empezaron a echar la culpa. No, calladito. Ajá. Porque si tú quieres que alguien te respete o quieres imponerte en algo, habla con argumento. Entonces él se quedó así y se quedó callado. Yo me imagino que investigó. Tuvo Porque que nunca haberlo más. hecho. Porque Voy a nunca más. investigar en qué se va a convertir mi hijo. No, sí, el gen. Pero pues hoy en día es más, yo digo que es más difícil. Yo no estoy como de acuerdo en tantas cosas de hoy en día de la identidad sexual, porque es que ya pasó de libertad a libertinaje en Ujú. cuanto a la identidad sexual, ¿sí? En cuanto a, o sea, si tú tienes sexo con una flor, entonces eres florisexual. Sí, No. se ha ido como Exacto, sí. tergiversando No. ese Yo pienso concepto. que, y Ajá. aparte de eso, de todo, ahí va mi cuento cuando yo he sido lideresa y que les digo, pero es que por eso nos faltan al respeto a nosotras en el Congreso, en el Consejo, donde vayan a tomar decisiones para con nosotras, o una ley o alguna cosa, porque dicen, es que hoy se llama Marixa, pero mañana amanece llamándose Armando. Y entonces pasado mañana otra vez quiere llamarse Lady. Ujú. Entonces, obviamente, no. Bueno, ahí. No estoy de acuerdo en varias Ajá. cosas de la comunidad, Ajá. pero las respeto. Pues porque ¿quién soy yo para decirles? Pero el tema de los no binarios, Ujú. de estos chicos que tienen barba y se maquillan y salen vestidos de mujer, pero tienen el barbero así. Y una procura por hacerse láser y depilarse y hacerse cualquier cantidad de cosas por verse femenina, Sí. ¿sí? Y los otros Entonces, cambiando entonces uno todo. dice, pero entonces confunden a la gente, a la sociedad como tal. Entonces yo digo, entonces nosotras desde Las Coruñas, desde la organización, yo les digo, gracias a Dios somos estilistas, estamos en la peluquería, entonces obviamente educamos al cliente, ¿sí? Hola, buenas tardes. Ay, señor, me corta el cabello. Señorita, ¿sí? Así yo no tenga maquillaje, señorita. Muchas veces no es quien te diga, sino cómo te lo digan. Ujú. Entonces, si es una señora de edad, un señor de edad, eh, muchas gracias, señor. Ay, yo me quedo callada. Porque ellos a veces lo hacen por respeto o porque no saben cómo dirigirse ante nosotras. Y Pero pasa porque con no muchos, preguntan. claro. Yo he tenido, obviamente, que yo coloqué un papel en cada Un tocador de las aviso. chicas y decía, respeta el nombre con el que se identifican las chicas trans. Ya, ahí, lo tengo. Y Lo dejas utilicé, clara. claro, lo Claro. dejé varios tiempos y Ujú. funcionó. Sí, lo que pasa hoy en día es que la gente no sabe cómo manejar ese lenguaje, ¿no? Pero tampoco se atreven a preguntar. Y No, algunos lo manejan de forma despectiva también. sí, por eso te digo, no es quien te diga, sino cómo te lo digan, porque pues hoy en día hay menos tabú. Hoy en día el chico es más rebelde
y muchas veces también dice, yo soy homosexual por amargar a sus padres, pero definitivamente cambió el parecer y dice, no, mentira, yo me gustan las mujeres o soy heterosexual ya, Ajá. porque lo he visto. He visto chicos que por amargar a su padre o a su madre dicen, soy gay. Y se empiezan a comportar y van a rumba y de todo. Y terminan siendo gays. O terminan teniendo relaciones sexuales por allá con uno con otro, pero definitivamente no es lo suyo. Sí, es solamente por... Por eso cuando tengo conversaciones con hombres cerrados así, que me dicen, "Ay, pero es que a mí no me gustan los gays". Diciéndolo pues de esta manera porque usan otros términos. Despectiva, sí. Exacto. Ah, es que a mí no me gustan los gays. Y yo, ¿ya probaste? No, ¿qué tal? Yo soy un hombre. Dije, bueno, a mí no me gusta el pescado porque lo comí y no me gustó el sabor. No me gusta. Por eso digo. Ay, pero es que no me gusta. ¿Por cómo sabe que no le gusta? Que no ha probado. No ha probado. Y digamos que hoy en día aún se vive ese machismo, así como lo dices tú, ¿sí? Las personas vienen con esa educación y siguen siendo, estamos en una comunidad y en una sociedad muy machista. Bastante. Yo pienso que es más desde nosotros, Ujú. desde el punto de vista de nosotras también. Por eso te digo, nosotras tratamos de hacer las cosas nosotras las trans, que somos como las más del acrónimo LGBTIQ y más, somos como las más golpeadas, por así decirlo. Nosotras las trans. ¿Por qué? Porque nosotras todos los días debemos construir Ujú. lo que nosotras somos, ¿sí? Porque yo les digo a las chicas trans, yo les digo, mami, mira, ella es una modelo, a la modelo se le ve divino, la corbata con un pantalón de hombre y un sastre de hombre, o sea, un sastre de hombre con una corbata, y a la Ujú. modelo se le ve precioso, primero porque es una mujer y segundo porque es una modelo. Pero Ujú. si yo como mujer trans me visto de la misma manera, a mí me van a ver Ajá. como un hombre, Te con van esa a corbata. señalar, te ves mal, te Sí, ves te ves fea, mal, no te ves te... masculina. Claro, te ves como un Oye, hombre. exactamente. Ajá. Entonces yo les digo a ellas, es desde nosotras empezar a construir y a educar. Yo siempre les digo, nosotras, mira, si Educar. cambiamos el chip, la gente va a cambiar. Pero es difícil por lo que te digo. Ahora con todo este tema, pero una señora me decía, pero es que hay un señor por mi cuadra que él sale todos los días vestido de colegiala con el perro y yo le digo que si a él le gustan los hombres y me dice que no, que él es travesti, pero que él no es trans Es un juego de y conceptos, tiene ¿no? esposa e hijos. Entonces, yo digo, Sí, Dios a qué mío, ¿sí? jugamos? Entonces, pues, a veces también entiendo a los señores de edad del Congreso, que yo digo que por la edad, pero también los entiendo porque a veces digo, pero es que sí, ¿cómo voy a decir yo esta ley sí, pero entonces, ¿a quién estamos protegiendo entonces? Que sí, que a los niños, que porque Ajá. hoy se llama fulanito, mañana fulanita, sí, pero ¿y nosotras? Las que sí somos, las que sí somos transgénero, las que hemos hecho un tránsito, las que hemos pasado por cualquier cantidad de situaciones, de violencias, de bullying, de todos los días, todos los días. A mí me miran por alta, por el pelo, por fea, por gay, por trans, por lo que sea. ¿Sí? Porque yo mido 1,83 sin tacones. Con razón. Con razón Sí. quedé ahí chiquita. Entonces nosotras sí, todos los días Ajá. debemos. Yo les digo a las chicas, párense todos los días y miren en el espejo y digan, ¿yo quién soy? Yo soy tal persona y voy a salir siendo tal persona, Ujú. ¿sí? Llega a la peluquería, maquillese un poquito más. Póngase pestañinita, aunque sea, un labialcito. Caso usted le ven con el El pico rojo, toque. la ven con el pico rojo, la señora va a decir, ah, sí, es muchacha porque se pinta Pero no la boca. siempre pasa, ¿no? No, 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 no pero a siempre. la gente hay que ayudarle. Ajá. Sí, yo creo que es un tema de educación y valga la redundancia de transformación también, Sí, claro, ¿sí? En la nosotras hacemos el sociedad. tránsito, Ajá. por eso somos transgénero, Exacto. ¿sí? Y las Las transgénero, transgénero, las transexuales, ajá. los transformistas, todo el tema de trans, igual todos los seres humanos somos trans desde que nacemos. Nacemos libres, nacemos desnudos y lo primero que hacen es colocarnos ropa. Nos están transformando. Ujú. Somos trans todos los seres humanos. Entonces, nos abrieron los huequitos de la oreja, nos están transformando. Me hice un tatuaje, te estás transformando. Me Ujú. corté el pelo, te estás haciendo un look, te transformaste en otra persona. Entonces, Totalmente. todos somos trans. André, tú ahora nombrabas a tu organización. Tu organización se llama Las Las coruñas. Coruñas, que ha trabajado y ha luchado eh, por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Ciudad Bolívar. ¿Cómo nace esa idea de crear esta organización en la localidad? En una administración de alcaldía local, perdón, de distrital, Ujú. del 2015,
nacieron las políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTIQ+, entre otras políticas. Y en ese momento hicieron un evento que se llamó Mujer T. En ese evento era sacar una chica lideresa por cada localidad para concursar a nivel distrital por un rubro y un reconocimiento y esto de labor social. Okay. El primero que se hizo se confundió porque obviamente llegó la bella, la diva, la más bella, la más vestida, la más brillante, la más alta, la de mejor cuerpo. La apoteósica. La apoteósica, la mejor dicho, titánica galáctica. Sí. Con el mejor cuerpo, con los mejores vestidos, la maleta, en fin. Entonces, se confundió porque les hicieron pasarela en vestido de baño. Y yo les decía, pero si esto es un reinado de labor social, ¿en dónde encaja que llevemos vestido de baño? Una pasarela en vestido de baño. ¿En dónde encaja? Entonces digo, no. Bueno, ganó Ciudad Bolívar. La primera fue Ciudad Bolívar. Mary Jane Landazuri. Ella fue la primera mujer en el 2015. Ella fue la primera mujer trans. Mujer T trans. ¿Sí me entiendes? O sea, mujer T porque era T de trans. Ajá, sí. Entonces podían participar todas las trans. Llámese transformista, transexual, travesti, transgénero. Cualquiera que se vistiera de mujer, por así decirlo. Entonces, en la localidad, acá participamos por barrios, ¿no? Entonces vino Paraíso, vino Las Coruña, yo, vino Usme, Meissen. Creo que Usme es otra localidad. Sí. Pero igual vino. Creo que vino. Pero solo a apoyar. No, a participar. Barrios de Ciudad Bolívar de la localidad de Suné como tal. Pero sí. No, de Usme ya estaba, que era Yoko Ruiz. Yo participé con ella. Y entonces yo participé acá y gané. Acá en Ciudad Bolívar, en la Casa de la Cultura, participé como con 10 chicas más. Me dicen Paraíso, por allá arriba, Lucero, todas ellas. ¿Y quedaste en primer lugar? Sí, yo gané. Entonces, hicimos desde ahí. Desde ahí entonces ganamos. Entonces yo fui a representar a Ciudad Bolívar. Pues para mí me tocaba, obviamente yo tenía una responsabilidad muy grande porque la que entregaba era Ciudad Bolívar, la mujer T distrital era Ciudad Bolívar. Entonces yo entregaba, perdón, ella entregaba, entonces yo decía, no, pues la responsabilidad, igual. Ganó Mártires, en ese momento ganó Mártires, yo quedé de cuartas y desde ahí nace la organización Las Coruña, por la necesidad de ser más visibles, ¿sí? Siempre estamos buscando visibilidad. No llamar la atención, que es diferente. No llamar la atención. Ser más visibles. Pero sí, desde ahí. Entonces, una de las organizaciones fue, oye, Andrea, mira, ¿te gustaría participar? O a nosotras nos dijeron, ¿les gustaría participar? ¿Quién de ustedes está dispuesta para que participe, para que se va a hacer tal evento, no sé qué? Y todas mis amigas, Andrea. Y yo, bueno, está bien, yo. Andrea la rebelde. Yo. No, si usted es alta, mire el pelero, no sé qué. Yo recién me había hecho mi cirugía de garaje de la cola. Tengo biopolímeros. Entonces, pues, ay, bueno, vaya usted. Yo le dije, bueno, pues sí. Porque había otra, pues si fuera por belleza, pues tengo amigas mucho más lindas. No soy fea, pero ellas son mucho más lindas. Entonces ella, no, pero no, porque nosotros somos brutas, porque no sabemos cómo hablar. Yo, ay, brutas, no. Un poquito menos. Elocuentes, pero no brutas como tal. Entonces fui yo, participé y fue muy bonito la experiencia. Los jurados también fue de la alcaldía, fue genial. Y a nivel distrital también fue muy bonito porque nos llevaron a la alcaldía, ya fue la imposición de bandas, estuve en un cabildo, expresamos lo que sentíamos, o sea, pudimos decir por un momento, aquí estoy y aquí me quedo y nosotras existimos, somos visibles. O sea, nosotras no somos allá, las de la peluquería, no, nosotras somos. Porque en ese momento el lema de la alcaldía en Bogotá era pues Bogotá humana, pero igual era en Bogotá se puede ser. Y sí se pudo ser. Porque esa fue una de mis respuestas en el reinado. Se puede ser, me dijo, ¿por qué en Bogotá se puede ser? Y yo, claro que se puede ser, por eso estamos presentes en este momento. Fue muy bonito, fue enriquecedora.
intelectual, cultural, social, porque como te digo, ahí fue cuando me dieron la oportunidad de hacer este curso en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Ujú. de gestión participativa de la cultura y la gobernanza, y me tocó con los RUM, que Ah, el son los pueblo rum, los gitanos. gitanos de Bogotá. Difícil. Y yo siendo trans para ir a hacer las entrevistas, calcula, ¿Y porque las cómo mujeres son súper fue? celosas. ¿Cómo fue esa Los hombres relación? son súper guapos y pues a mí me gusta un hombre así grande, robusto, barba espectacular. Entonces, pues fue bonito, pero entonces no podía ir sola porque las mujeres gitanas son extremadamente celosas. Sí. Y pues ellas Además, con una mujer tan linda. en los room, gracias, en los room no hay homosexuales según ellos. No es permitido. Es castigado, Es además. castigado, Ajá. exactamente, sí, como en muchos países, que en 7 países del mundo ser homosexual es castigado con la pena de muerte. Entonces, allá sí los castigan severamente. Entonces, como que no. Y voy yo, pero pues yo les dije, pues yo vengo desde la universidad, pues vengo a hacer, y me tocó a mí los room. Como le dije yo al profesor, ¿y usted por qué me pone a mí los room? Póngame las trabajadoras sexuales. Y yo me voy para No, el pues, Santa Fe. No, no, porque eso le queda muy fácil. Y yo, pero es que no se trata de facilidad, se trata de mi seguridad. bueno, era también para hacer un proceso de interculturalidad ahí Sí, también. sí, también. Yo también lo vi de esa manera, pero no normal. Yo me sé desenvolver. O sea, si, Ajá. si tú me tratas. O sea, creo que fue este cantante de Rastas, Bob Marley, el que dijo que mi respeto termina donde empieza el tuyo. Entonces yo iba Tal con toda la cual. disposición. Bien. Me Pero respetas, pues, te respeto. sí, exacto, hasta donde me Ajá. respetaran. Obviamente los niñitos sí la miran a una, como siempre, porque nosotras las trans o los homosexuales como tal, pero más las trans, Ajá. los niños, ¿no? Los niños, mami, pero por qué habla como un hombre si se ve Sí. como una mujer? Y él por qué habla así, y ella por qué habla así, y por qué se mueve así, porque los niños es por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces ahí está el punto de educación, de cómo el padre o la madre le va a responder. Ujú. Muchas clientas me dicen, yo no traigo a mi hijo porque no, yo no sé cómo responderle. Y yo le digo, ay, por favor, dígale en su momento, mi amor, o porque le hicieron una cirugía de la voz y tiene 7 Sí. años, 6 años. Y ser muy honesto Y ya, también. exacto, sí. Pero tampoco tapar el sol con un dedo. Exacto. Porque hay niños que preguntan, porque a nosotros los homosexuales se nos nota desde niños que somos homosexuales. Ujú. O sea, a mí, de hecho, mi papá me dijo a los 6 años, su tío Gildardo, que en paz descanse, dijo, póngale cuidado a ese muchacho, que ese muchacho va a ser gay. Obviamente en otros términos, ¿no? Y mi papá como que será. Entonces, pues, a uno se le nota. Ok, sí, sí. Y siendo niños, a mí me pasó Y para varias los niños es veces. difícil Sí, también manejar claro, este tipo de claro. Y situaciones. yo lo entiendo. Yo me imagino, yo nunca le preguntaba a mi mamá y a mi papá si para ellos fue difícil aceptarme como tal o darse en cuenta de quién soy, ¿sí? Me imagino que sí. Pero pues el aliciente que pienso yo es que pues somos 7. Entonces, Ahí hay más, ahí hay si yo más. fuera hija única, digo, ups, pero 7, ay, hay más. Ahí Total. tienen, yo tengo 8 sobrinos, entonces ahí tienen. ¿Sí me Ok, entiendes? sí, Pero entonces entendido. sí es complicado, como te digo, el tema de con los niños y todo este tema, porque nosotros hemos tenido muchas experiencias de que van a la peluquería los niños, que uno sabe que van a ser homosexuales y las mamás van y dicen, oye, ¿tú cómo te diste? O sea, empiezan a hacerle preguntas a uno que uno ya sabe a dónde va a terminar. ¿Cómo viste que esto iba a Exacto. pasar? Oye, ¿y tú cómo te diste cuenta que eras homosexual? Entonces yo le pregunto, ¿y tú cómo te diste cuenta que eras heterosexual? Ay, pero ¿cómo así? Yo, pues sí. Ajá. Una Eso no pregunta es, dura. eso no es darse cuenta. ¿Qué me quieres preguntar? Porque yo soy muy da al diálogo y este Ajá, tema. ajá. Entonces, ¿qué me quieres preguntar? Es que me da pena. Y no te preocupes. ¿Verdad? Entonces yo le doy como la confianza y se abren a veces. A veces ellos se ponen a llorar porque las mujeres, las mamás casi siempre se ponen a llorar. Y es que yo creo que él va a ser así. Yo, apóyalo, Ujú, ujú. apóyalo, normal. Apóyalo, más no le alcahuetees. Exacto. Sí, apóyalo, apoya, porque es que las mamás a veces confunden el apoyo con la alcahuetería y es diferente. Pero entonces apóyalo. Pero entonces muchos no los vuelven a dejar ir a la peluquería que porque mirándonos a nosotras más homosexuales se vuelven. O sea, Sí, digamos que ese los hombres y las pensamiento mujeres. es difícil de cambiar, Yo te aún en comentaba, esta actualidad. yo te comentaba que día que viendo un comentario de una foto de internet que me pareció, yo dije, pero esto todavía. Y es más, pregunté, ¿en qué país se montó la foto? Una Ujú. foto de un chico
con una chica trans. La chica trans está en pijama, un short y una blusita. Y ella tiene sus piernas cruzadas, está de pie y ella se tapa la cara con el celular y está tomando la foto. Ujú. Pero a ella se le marcan sus genitales en la pijama. Entonces, en la foto, en la parte de arriba decía, el chico se supone que subió la foto y decía que me voy a casar con ella porque la amo, que me aconsejan. Y voy y abro los comentarios. Me imagino. Bastantes oeces. Pero ¿sabes qué me sorprendió más? Que de 100 comentarios, 98 eran de mujeres. ¿Y en serio? O sea, los hombres, con el respeto de lo presente, los hombres, pues uno sabe qué van a contestar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí es muy poco el hombre que como que respeta y dice no, o hace un comentario tranqui, ¿sí? Pero entonces Objetivo. las mujeres, que no te vayas a dejar caer el O jabón. sea, entre mujeres también. ¿Ah? Que no vayas a dejar caer el jabón, que la mandes a operar, o sea, cosas así. En mujeres, yo digo, bueno, la mujer se supone Están que la mujer es más. violentando también. Exacto, sí, porque la violencia no es solo física, Ujú. psicológica, económica, en fin, ¿sí? Hablando de eso, André, es un tema muy difícil hablar de violencia, ¿no? En contra de la mujer trans. En los primeros 4 meses del 2025 se reportaron 25 homicidios de personas LGBTIQ+, de los cuales 15 correspondieron a mujeres trans. André, ¿qué significa ser una mujer trans en un territorio tan golpeado como este? Tan lleno de discriminación, tan lleno de miradas estigmatizantes hacia las mujeres trans y en general hacia la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué piensas tú de estas violencias en contra de ustedes? La violencia siempre ha existido. Yo pienso que viene ligada al ser humano, ¿sí? Ujú. Al ser vivo, al ser estar, ¿sí? Pero pues a nosotras peor. Porque primero discriminación, segregación, repudio, odio, porque lo he visto. Odio. Ajá. Porque he visto odio. En algún momento nosotros tuvimos inconvenientes con barras bravas, con estos chicos punk. Las contraculturas. Claro, los sí. skinheads. Entonces, si nosotros Ajá. hacíamos una marcha, generalmente dinamizamos el 31 de octubre, entonces nos decían, oye, pero que tengan cuidado, que porque van a hacer una marcha los punk y entonces que les van a pegar y y nosotras, ¿cómo? Pues si éramos 20, llamamos a 70. Pues porque uno dice, pues violencia contra violencia. Ujú. Porque si yo a los punk voy y les hablo, oye, ven, no, ellos son cerrados y trancados y los de las barras bravas ni hablemos. ¿Sí? Porque se sienten como muy hombres, muy machos. Ahora yo digo, los neonazis y todo este tema de que nos estaban matando en el Santa Fe Ajá. y de esta, o sea, yo digo, pero ¿cuál neonazis en Colombia? Por Dios. O sea, son culturas que uno dice, son culturas como creadas por ellos mismos en su propio odio, ¿sí? Pero pues que trasciendan y todo el tema, no. A nosotras sí nos tocó obviamente mucha violencia. En mi generación no tanto, pero antes de mí, claro que sí. Las otras generaciones antiguas a mí, claro, a ellas les tocó bastante duro. Bastante complicado porque a ellas les tocó ganarse el respeto a violencia. A ellas les tocó agarrarse Violencia con contra los violencia. hombres dueños del barrio, por así decirlo. Es Ajá. decir, con el ñero. Le tocó con no sé, con el dueño del microtráfico, de la olla, no sé, de los ñeros, de la plaza. Ujú. Porque pasaban, nos botaban plátanos, pichos, tomates, la chiflazón, la falta de respeto. Y hasta que la otra no se devolvía y sacaba machete y sacaba cuchillo y usted, y entonces, ¿cómo es? Y de a par. Porque pues muchos hombres piensan que como uno es gay, entonces uno se le olvidó ser hombre. Y no. Ajá. Yo le decía en algún momento a una persona, yo le decía, mira, el día que tú me toques, obviamente mi pareja, expareja, el día que tú me toques no se te tiene que olvidar que yo soy muy femenina y muy puesta. Pero por allá debajo del dedo gordo del pie y más allá, sigo siendo un hombre. Y puedo responder como Claro tal. que le voy a responder. Ajá. ¿Sí? Entonces a los hombres se les olvida a veces. Con las mujeres no tocamos, nosotras, la mayoría, no somos de tocar con mujeres, de ir a pegarle a una mujer o agarrarnos con una mujer, pues por lógicas razones, ¿no? Por fuerza, ¿sí? Porque pues la mujer puede alborotarse, insultarme y aruñarme, jalarme el pelo y darme un puño como quiera. No, pero es que tú Pero le un puño ganarías a mío, cualquiera. allá pues la destrozo. Imagínate. Entonces, pues es un problema, en fin. Ujú. Entonces, más bien, no. De pronto la insulto si ya de pronto sí la insulto, porque sí la insulto.
De pronto que yo, ay, ya, mamita. Bla, bla, bla. O un grito y ya, queda quieta. Pero al hombre sí se le tiene que Ajá. responderse. Pero entonces, la violencia, como te digo, siempre ha estado marcada para nosotras y en este barrio, pues en esos tiempos, para ellas fue bastante complejo. Bastante complejo, les tocaba agarrarse, les tocaba andar armadas, les tocaba andar con cuidado, no podían meterse casi a ningún lado, las dejaban entrar, les Ujú. prohibían la entrada. No, aquí maricas no, hablemoslo como es. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues bastante complejo. Pero ya cuando nosotras llegamos, ellas ya tenían un terreno ganado. Ujú. Pero aún así, no faltaba el tomate, el insulto, el chiflido, el no se junte con esa. Sí, de pronto se le pega, porque eso era lo que se Sí, decía, se le exacto. pega. Pues si en 1980 se decía que el VIH era solo de los homosexuales y Ajá. las mujeres cuando tenían, es que las mujeres cuando, la ignorancia, cuando las mujeres resultaban con VIH decían, pero es que yo no he tenido relaciones anales, entonces no tengo por qué tener VIH. Ujú. Entonces, pues obviamente desde siempre. Pero para con nosotras, en Ciudad Bolívar, siempre ha sido un tema bastante complejo, por como te digo. Pero cuando yo llegué al grupo de Las Coruña en el 2000, ya ellas tenían un terreno ganado de respeto, pero a Ujú. pura violencia, violencia contra violencia. Hoy en día, pues nos respetan, no se meten con nosotras, es más, nos admiran por todo este tema que hemos hecho, la incidencia, las dinámicas que hemos hecho, vamos a las discotecas, hemos hecho fonomímicas, bailamos salsa acrobática, entonces pues eso es la maravilla. O sea, ¿sí me entiendes? Abrir espacios Ajá. para que obviamente se vaya dispersando un poco más el tema de la violencia. ¿Sí me Bueno, entiendes? precisamente, André, ¿cuáles han sido esas estrategias para abrirse ustedes en esos espacios y para resistir a todas esas situaciones de violencia y de estigmatización que se vive en Ciudad Bolívar? Nosotras cambiando el chip, André. Nosotras cambiando el chip porque si nosotras, yo les decía a ellas, pero es que si respondemos con violencia vamos a crear más violencia. Ujú. Entonces, no es que se quede callada, respóndale con algo y que lo deje callado más bien a él, ¿sí? Pero si tú lo vas a agredir, pues obviamente él agrede y entonces se mete uno y se mete el otro y entonces va a ser Total. súper complejo. Entonces, no lo hagas de esa manera. Entonces, cambiando el chip de nosotras mismas, primero. Y segundo, como te digo, actividades, mostrándonos, siendo más visibles. Salimos disfrazadas el 31 de octubre, entonces ya no somos repudiadas, sino somos admiradas. Ya nos buscan, ya nos preguntan, se van a disfrazar, van a estar, ¿sí me entiendes? Ujú. Abriendo espacios de sociales, ¿sí me entiendes? Hoy en día, pues esto, el marcho trans, yo marcho trans, se Ajá, hizo acá en sí. Ciudad Bolívar el año pasado, este año se hace en Bosa Kennedy, pero entonces eso, pues porque mucha gente sale y nosotras marchamos y caminamos y entonces obviamente la gente, pero entonces también se ve de todo, ¿no? Porque obviamente estamos marchando que por los derechos y todo este tema, pero también detrás de todas las comparsas de derechos van las que están fumando marihuana y las que van casi en pelota y las que están borrachas y entonces la gente solo ve eso, Ajá, no ve que exacto, estamos exacto. marchando por derechos, sino, uy, pero es que mírelas, pero es que mire, allá, uy, es borracha, uy, pero mira, esa otra está fumando. Y ese es el imaginario que tienen, Colectivo, ¿no? sí. Ese es el imaginario colectivo. Entonces, tratando de quitar ese imaginario colectivo, nació Las Coruña, como te decía ahora. Ujú. Y desde el 2015 de Mujer T, por todo lo que se hizo en cuanto a local y distrital. Entonces, tratando de sacar el tema de la violencia, porque es lo primero que se trata, la violencia y el respeto, que no nos falten al respeto. Entonces, tratando de sacarlo de esa manera, abrimos todos estos espacios. Entonces, hacemos que la semana del orgullo gay acá en Bogotá, entonces nosotros hacemos acá la semana del orgullo gay. Ujú. Entonces, hacíamos, ya no lo hacemos, pero entonces hacíamos que la pasarela y que una semana de, pues no sé, de encuentros en la Casa de la Cultura. Y Ujú. entonces, o sea, para que nos vieran que no somos solo prostitutas y estilistas y conflictivas y asesinas, y porque así nos tildaban. Sí, En los sí. 90, en los 90 las mujeres trans eran, uy, pero cuidado, se va al centro a meterse con prostitutas porque ellas tienen cuchillas en los dedos y le cortan la cara. Sí, ese era como Entonces, la leyenda, ¿no? La el leyenda imaginario, urbana el imaginario que se colectivo. utilizaba. Entonces Ajá. mi papá me decía, pero usted cuando cuchillas, ¿usted cómo se va a ir por allá? Y yo, "Ay, papá, No tengo nada. esos son bobadas. Yo le decía, Sí, no, total. yo estoy estudiando, yo quiero estudiar peluquería y es lo mío, es el arte. Le dije, Ok, es muy importante visibilizar lo que han hecho ustedes como comunidad, ¿no? Que han crecido, que ahora estudian, que participan en otros espacios tan importantes en el país, en entidades gubernamentales. hoy en Eh, día
hoy en día le doy gracias a Dios de todo este tema de las políticas públicas y de todo lo que se abrió hacia la comunidad LGBTIQ y más, porque nos ha ayudado bastante, bastante, bastante. Ujú. Yo no puedo ser desagradecida en decir, ay, es que eso no sirvió de nada. Sí sirvió. No falta la que hay, pero es que eso, no, pues mamita, cambie su forma de ser y de pensar, porque si usted no cambia su chip, pues ¿cómo va a hacer que la gente cambie? Total. ¿Sí? O sea, si tú sigues siendo grosera y contestas horrible, entonces pues la gente como, no, cambia el chip, pues tampoco te vuelvas una boba, pero sí, cambia el chip. Sí, sí. Entonces, sí, sí me pareció importante todos los espacios que nos abrieron, porque obviamente hay mujeres trans. La alcaldesa local fue una mujer trans en la Administración administración pasada. pasada. Entonces, pues me pareció espectacular. Tatiana Piñero, si no estoy mal, Ujú. creo que se llama. En Catastro también tenemos una buena representante, Diana Ardila Cop. Es excelente representante de nosotras. Ella nos ayudó a nosotras con el tema. Ella nos ayudó con el proceso del cambio de nombre. ¿Sí? Entonces, en la peluquería Las Coruña, o sea, en la organización Las Coruña, que tiene sede en la peluquería principal y única, allá yo conozco todas las entidades Ujú. y entonces el referente, y entonces si la chica trans llega, hay una chica trans en un colegio acá en Ciudad Bolívar, y la niña, esta chica tiene, yo creo que tiene 13, 14 años, pero ella ya se ve súper femenina. Entonces llegó la mamá y dijo, ay, mira, lo que pasa es que yo quiero preguntar porque yo quiero que ella Ujú. se feminice. Entonces yo le dije, claro, está la clínica de género para que no se automedique, para que no se coloque biopolímeros, que es un tema bastante complejo para nosotras. Sí. Por eso se abrieron bastante, por eso la clínica de género, para que dejáramos las cirugías de garaje, para que no siguiéramos metiendo cosas al ¿En cuerpo qué que año se no. crea la clínica de género? Si no estoy mal, hace 5 años más o menos, Ah, ok. hace 5 años más o menos, pero entonces de peso, hace Ujú. como 2 años ya está súper bien formada, Funcionando. porque ya Ajá. se fueron abriendo, ya fueron aportando más profesionales, porque antes era solo la reasignación de sexo, es decir, la transexualidad, pasar de ser transgénero a ser transexual, ¿sí? Ujú. Que Sí. era mutilar su pene y convertirse en una vagina, ¿sí me entiendes? Solo era eso. Pero entonces ahora los senos, la voz, Ujú. creo que les hacen feminización facial Ok, o sea, hay y múltiples. extracción de biopolímeros. O sea, eso hasta ahí va. Ajá. Ya ellas quieren que lipo, que cola, o sea, ya usan, ¿sí? Pero pues ya obviamente Sí. van, uno tiene que ser consecuente con lo que piensa y cómo actúa, ¿no? Porque obviamente van chicas trans de 60, 70 años, no, pero es que yo quiero senos, pero es que yo quiero cola, pero es que yo quiero lipo, por Dios. Entonces, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Con su tema. El láser y todo este tema, entonces las hormonizan. Entonces yo le dije Ujú. a la chica, le dije, mira, ve a la clínica de género, yo tengo este contacto, llámala, ponte en contacto con ella, dile que de Alexandria de las Coruña, Ujú. te doy el contacto para que fueras. Entonces allá van las de psiquiatría, psicología, porque obviamente las que se quieren hacer reasignación de sexo, o sea, que quieren Ajá. tener ya su vagina, pues a ellas les hacen un proceso más largo. O sea, como, ¿estás segura? Porque la cirugía es irreversible, es Claro. totalmente Ya irreversible. no hay nada que hacer, se Nada la que hace. hacer. Y aparte de todo, pues médicamente o sea, a la salud afecta a tiempo largo, A afecta, futuro, sí, a claro. futuro, perdónate, a futuro Ajá. afecta, pues porque obviamente las emociones del cuerpo siguen siendo iguales. O sea, tú puedes tener la vagina que quieras, pero pues obviamente se te va a complicar en un momento. Entonces, pues la Sí. clínica de género, entonces estaba la clínica de género, si se va a cambiar el nombre, si necesita ayuda psicológica, si necesita pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B, si necesita alguna cita médica, si necesita sacar el CISBEN, si necesita renta básica, si necesita comedor comunitario, o sea, lo que se necesite, estamos Las Coruña para las mujeres trans, obviamente para todo el acrónimo Ajá. LGBTIQ y más, ¿sí? Para todo el colectivo, pero pues enfocado a las trans. Van muchas trans, entonces ahora sí, obviamente es difícil acceder a ellas, pero Ujú. allá van llegando, Digamos poco que a ese es el poco. Sí, propósito principal sí, de la claro que sí. organización. Sí, claro que sí. Chicos trans no han ido. Uno creo que fue una vez, pero solo fue a pruebas y ya. Chicos trans, que son las chicas Ujú. lesbianas que hacen su tránsito para hombre. Ok, tú nombras algo muy importante y es la edad dentro de la comunidad Mm, LGBTI. La expectativa de vida promedio para mujeres trans está en la localidad, en esta localidad, se reduce a 35 años debido a la violencia, a la falta de acceso a esos servicios básicos que tú nombras, André. Desde tu organización, ¿qué sueñan como colectivo
en cuanto a ofrecer este tipo de servicios y que las personas LGBTI tengan acceso a todas estas oportunidades? Uno de los sueños más grandes como organización es que nos den garantías para la vejez, porque pues no solo nosotras las trans ni la comunidad LGBTIQ+, sino los seres humanos acá en Colombia tenemos una vida útil laboral hasta los 35, 40 años exagerando. Sí. Nosotras porque somos estilistas y podemos serlo hasta que nos permitan las manos, ¿sí? Pero ya hablando de empresas y todo este tema ya es más complejo. Entonces las mujeres trans, pues nosotras qué pensión, ¿sí? Ya no. O sea, yo tengo Difícil. 42, ya pues difícil, bastante. Sí es difícil para los heterosexuales, calcula nosotras. Total. Entonces, no. Entonces, me gustaría garantías para la vejez, ¿sí? ¿A dónde vamos a terminar nosotras o las que no tienen apoyo de su familia, las que viven solas, las que no tienen a nadie, las que pagan un arriendo Ujú. y si lo pagan es porque trabajan? Pero ¿y si no? Entonces, garantías para la vejez en cuanto a trabajo, salud y vivienda. Me parece súper importante. Eso se sueña en Las Coruñas y nosotras trabajamos desde ahí para poder informarnos, para ver qué hay, qué nace en cuanto a entidades gubernamentales para poder llegar a ese sueño, poder hacerlo efectivo, por así decirlo. Y digamos que nadie se pensaría en eso, ¿no? Nadie piensa en el futuro. ¿Qué voy a hacer yo cuando tenga 60, cuando tenga 70? Cuando Es uno, difícil. cuando uno tiene 17, 18 años, 20 años, uno no piensa en No, sus 40 para ni en nada. sus 30, jamás. Pero pues ya uno va llegando a la edad, entonces uno dice, ay Dios mío, pero yo ya tengo 30 y pégale y Ujú. no tengo nada, o tengo 40 y no tengo nada, o tengo 50 y no tengo nada. Y he visto bastantes casos de amigas mías, compañeras de 60, ya están recluidas en ancianatos. Y todo obviamente pues, por el distrito, ¿sí? Sí. Pero entonces hay ancianatos geriátricos y tienen otro nombre, casa hogar y todo este Ujú, tema, ujú. donde las acogen, pero entonces deben pagar si quieren una vida mejor. Sí, Porque si son difícil. del distrito, son bastante complejos, o sea, son muy difíciles el acceso y si no es el acceso, entonces no hay cupos y si no hay cupos, entonces si llegas Quedan allá, muchas por entonces fuera. hay gente de todo, ¿sí? Ajá. Hay habitante de calle, hay anciano, tercera edad, bueno, en fin, de todo, de todo. Bueno, un dato muy importante en cuanto a las políticas y es que el Congreso tiene hasta junio del 2025 para avanzar en esa aprobación de ley integral trans, que busca garantizar los derechos de las personas trans y no binarias. Esta ley propone medidas como la recolección de datos, sanciones por discriminación institucional y facilidades en salud, educación y empleo. Y nos gustaría mucho que esta iniciativa que nos dice André, que este sueño que tiene con su organización se vea cumplido y se vea trabajado en las entidades gubernamentales de nuestro país. La alcaldía local de Ciudad Bolívar ha participado en actividades de conmemoración y visibilización de la comunidad trans, como el Día de la Memoria Trans, reconociendo la lucha histórica de la población LGBTIQ+. André, teniendo en cuenta pues toda esta información tan importante y toda esta historia de vida que nos has contado, si pudieras hablarle a tu niña de 10 años, ¿qué le dirías ahora, ¿De hace 10 años o cuando yo tenía 10 cuando años? tenías 10 años? Pues cuando yo... No, hace 10 años ya no, ni me porque... acuerdo. No, cuando tenías 10 años. Cuando yo tenía 10 años estaba en quinto, creo. Cuarto, quinto. Y a esa niña la pondría más a estudiar el tema político hacia nosotras. Obviamente en ese tiempo no existía nada para nosotros hasta donde tengo entendido. No. Pero me pondría a investigar. Ujú. A esa niña le diría, investiga para que más adelante tengas más argumento para poder apoyar más a la población LGBTIQ y más. Ujú. Obviamente a las trans, que es lo que siempre quise ser. Siempre. Orgullo todos los días. Desde siempre. Desde siempre. Y si yo, cuando muera y me dan la oportunidad de volver a nacer, volvería a ser la misma trans. Un poquito más bonita. Pero, Solo un poquito. pero sí sería la misma trans. La misma con las mismas amigas, con la misma incidencia social. Me encanta. Me encanta ayudar.
Me encanta que se les refleje una sonrisa cuando dicen, ay, ya cambié el nombre, ya en la cita médica no me llaman Gerardo, ya no, y yo me siento yo. Porque pues para mí también era incómodo, pero no, era incómodo si yo estaba sentada y había un pollo bonito y de Ajá. pronto me miraba y, Adrián Andrés, y yo, Soy yo. era mi nombre, Adrián Andrés. Ajá. Entonces, eso le diría a la niña que en ese momento soñaba, porque obviamente uno sueña siempre, todos los días, pero el no, que pensara más a estudiar y a investigar y así como, no sé, más fuerte en cuanto a la Ujú. política. No volverme política, pero sí obviamente en Más investigar para poder conocimiento. tener más conocimiento y hacer más incidencia, referencia en cuanto a la comunidad LGBTIQ y más. Pues André, nos encanta el trabajo que haces por la comunidad LGBTI, por tu localidad, por resistir, por luchar, por esa valentía que tienes como mujer y por ser un ejemplo de vida. La lucha LGBTIQ+ en Ciudad Bolívar no es solamente una lucha por los derechos, es también por la memoria y por la libertad de las personas. Estas voces no piden permiso para existir, se expresan, se aman también y se sostienen mutuamente. Que este episodio nos ayude a entender que la diversidad no divide, sino que construye. Gracias, André, por compartirnos tu historia de vida, nuevamente por ser un orgullo y por compartir este espacio. Muchísimas gracias a ustedes igualmente por abrir el espacio, por darnos la oportunidad de visibilizarnos más, que es la idea siempre de nosotras las mujeres trans o del colectivo LGBTIQ+. Estos son los espacios que merecen obviamente ser visibles todo el tiempo y que deberían ser un poco más seguidos, más repetitivos y más magnos, más grandes, de que más gente nos vea. A eso me refiero. Me encanta, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy dispuesta todo el tiempo a todas las invitaciones que me hagan, obviamente, porque en un tiempo iban de los colegios. Ay, es que tengo una entrevista para el colegio para hablar del colectivo. Claro que sí. Y en la universidad, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias. Muy agradecida con ustedes y pues cuenten conmigo para todos los podcasts de aquí en adelante, a las que sea. Nos encantó conversar contigo, André. Muchísimas Mil gracias. Igualmente a ustedes. Muchas gracias a ustedes por participar de este primer episodio. No se pierdan el próximo. Muchas gracias. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.